El cuerpo colgaba de las murallas de Cartago bajo el sol implacable del Mediterráneo. No era un soldado capturado ni un rebelde ajusticiado. Era una mujer, y su muerte había sido diseñada meticulosamente para enviar un mensaje que resonaría por generaciones. Roma no olvidaba. Roma no perdonaba. Y Roma tenía métodos particulares para aquellas que osaban desafiar el orden natural que sus legiones imponían con hierro y sangre. En el año 146 a.C., mientras las llamas consumían los últimos edificios de la ciudad púnica, los legionarios romanos arrastraban por las calles a decenas de mujeres cartaginesas que habían tomado las armas durante el asedio final. No las ejecutaron rápidamente. La rapidez era una misericordia reservada para enemigos dignos, para hombres que habían caído en combate honorable. Para estas mujeres que habían transgredido las fronteras sagradas de su género, Roma reservaba algo diferente, algo que haría que otras pensaran dos veces antes de empuñar un gladio o conspirar contra el dominio imperial. ¿Qué hacía que el castigo romano hacia las mujeres rebeldes fuera tan distintivamente cruel? ¿Por qué una civilización que se jactaba de su orden legal desarrolló métodos específicos para quebrar no solo los cuerpos, sino la memoria misma de aquellas que desafiaban su autoridad? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La República Romana y posteriormente el Imperio construyeron su grandeza sobre pilares de disciplina, jerarquía y control meticuloso. Cada aspecto de la vida estaba regulado por leyes que definían con precisión quirúrgica quién podía hacer qué, cuándo y bajo qué circunstancias. Las mujeres romanas, incluso las de las familias patricias más poderosas, existían en un estado legal peculiar. Eran perpetuamente tuteladas, primero por sus padres, luego por sus esposos, y en ausencia de ambos, por parientes masculinos designados. Esta tutela no era meramente simbólica. Determinaba su capacidad para poseer propiedades, celebrar contratos y, más crucialmente, participar en cualquier forma en la vida política o militar. La Lex Oppia del año 215 a.C. ilustraba perfectamente esta mentalidad. Promulgada durante las crisis de la Segunda Guerra Púnica, prohibía a las mujeres poseer más de media onza de oro, vestir ropas multicolores o viajar en carruajes dentro de la ciudad o en sus alrededores hasta una milla de distancia. Cuando intentaron derogarla 20 años después, el cónsul Marco Porcio Catón pronunció un discurso que se convertiría en piedra angular del pensamiento romano sobre las mujeres. Argumentó que permitir a las mujeres libertad en asuntos menores inevitablemente las conduciría a exigir libertad en asuntos mayores, hasta que finalmente desafiaran la autoridad masculina misma. Pero algunas mujeres desafiaron esa autoridad, y cuando lo hicieron, descubrieron que Roma había perfeccionado el arte del castigo ejemplar. El año 331 a.C. marcó uno de los episodios más extraños y perturbadores de la República temprana. Una plaga misteriosa azotaba a Roma, matando selectivamente a los hombres más prominentes de la ciudad. Los patricios caían enfermos repentinamente y morían en cuestión de días. El pánico se extendió cuando ni los remedios tradicionales ni las plegarias a los dioses parecían detener las muertes. Fue entonces cuando una esclava se presentó ante los magistrados con una revelación que conmocionaría los cimientos de la sociedad romana. Las matronas, las respetables esposas de los senadores y nobles, habían estado envenenando sistemáticamente a sus maridos. No se trataba de casos aislados de esposas desesperadas escapando de matrimonios brutales. Era una conspiración organizada, una red de mujeres que se reunían secretamente para preparar venenos y coordinar las muertes.
Cuando los magistrados allanaron las casas indicadas, encontraron a 20 matronas mezclando sustancias en calderos. Capturadas infraganti, las mujeres inicialmente insistieron en que estaban preparando medicinas saludables. Los magistrados las desafiaron a beber sus propias pociones. Todas se negaron hasta que, acorraladas, bebieron y murieron en minutos. La investigación posterior reveló que al menos 170 matronas habían participado en la conspiración. Todas fueron ejecutadas. Pero Roma no se contentó con la ejecución simple. Los nombres de las conspiradores fueron borrados de los registros públicos. Sus propiedades fueron confiscadas y reasignadas. Sus hijos fueron marcados con la infamia de sus madres, afectando sus perspectivas matrimoniales y políticas por generaciones. Roma había descubierto una verdad fundamental. Para una sociedad obsesionada con el honor y el linaje, la destrucción de la memoria era tan potente como la destrucción del cuerpo. Este patrón se repetiría con variaciones a lo largo de los siglos. Cuando las mujeres transgredían, Roma respondía no solo con violencia física, sino con una forma de violencia cultural diseñada para erradicar su recuerdo mismo. Durante las proscripciones del año 43 a.C., cuando el segundo triunvirato compilaba listas de enemigos políticos para ejecutar y confiscar sus bienes, surgió un caso que demostraría hasta dónde llegaban estos métodos. Hortensia, hija del famoso orador Quinto Hortensio, lideró una delegación de mujeres hasta el Foro Romano para protestar contra un impuesto especial impuesto exclusivamente sobre las 1.400 mujeres más ricas de Roma. Su discurso fue magistral. Argumentó que si las mujeres no tenían derechos políticos, no debían cargar con obligaciones políticas. Si no podían votar ni ocupar magistraturas, ¿por qué debían financiar las guerras de los hombres? Sus palabras resonaron con tal fuerza que el triunvirato redujo el número de mujeres grabadas de 1.400 a 400. Fue una victoria parcial, pero significativa. Sin embargo, lo que siguió reveló la precariedad de tales victorias. Aunque Hortensia no fue castigada directamente, su nombre comenzó a aparecer en textos posteriores asociado con advertencias sobre mujeres que transgredían su lugar natural. Los escritores romanos la mencionaban como ejemplo de anomalía, casi como curiosidad histórica, una mujer que había hablado en público como un hombre, pero cuyo discurso era notable precisamente porque violaba todas las normas de comportamiento femenino apropiado. Pero ¿qué sucedía cuando las mujeres no se limitaban a palabras? Cuando empuñaban armas o lideraban rebeliones activas contra el poder romano. En el año 60 después de Cristo, en la remota provincia de Britania, una reina llamada Boudica vio cómo soldados romanos violaban a sus 2 hijas frente a ella antes de azotarla públicamente. Su crimen había sido protestar contra la confiscación de las tierras de su difunto esposo, el rey Prasutagus, quien había intentado asegurar la herencia de sus hijas, nombrando al emperador Nerón como coheredero. Roma interpretó esto como una invitación a apoderarse de todo. Boudica no se sometió. Reunió a las tribus britanas bajo su liderazgo y lanzó una rebelión que casi expulsó a Roma de la isla. Sus fuerzas arrasaron Camulodunum, actual Colchester, masacrando a toda la población romana. Luego marcharon sobre Londinium, la futura Londres, y la quemaron hasta los cimientos. Los arqueólogos aún pueden identificar una capa de ceniza rojiza en excavaciones del Londres romano, testimonio físico de la furia de Boudica. 70.000 romanos y aliados murieron en cuestión de semanas. El gobernador Cayo Suetonio Paulino finalmente reunió suficientes legiones para enfrentar a Boudica en batalla. Los números exactos son inciertos, pero las fuentes romanas hablan de 80.000 britanos enfrentando a 10.000 legionarios. La disciplina romana prevaleció.
Las legiones masacraron al ejército britano casi hasta el último hombre, mujer y niño que había seguido a Boudica a la batalla. La reina se envenenó antes de ser capturada. Esta decisión salvó su cuerpo de las torturas que Roma había preparado para ella, pero no salvó su memoria. Los historiadores romanos, particularmente Tácito y Dion Casio, se aseguraron de retratar a Boudica como una aberración de la naturaleza. Dion Casio la describió como una mujer de estatura enorme, aspecto aterrador, voz áspera y mirada feroz. La pintó como más masculina que femenina, como si su rebelión contra Roma fuera también una rebelión contra su propio género. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Pero las descripciones físicas monstruosas eran solo el comienzo. Roma desarrolló métodos específicos de castigo que combinaban brutalidad física con humillación sexual y social. Estos métodos no eran aplicados indiscriminadamente. Estaban reservados para mujeres que habían transgredido de maneras particulares, especialmente aquellas que habían desafiado abiertamente la autoridad política o militar romana. El caso de las vestales ilustra este punto con claridad escalofriante. Las sacerdotisas de Vesta eran las únicas mujeres romanas que gozaban de cierta autonomía legal. Elegidas entre las familias patricias cuando eran niñas, servían durante 30 años manteniendo el fuego sagrado de Vesta, diosa del hogar. Su virginidad era considerada esencial para la seguridad de Roma. Si el fuego se apagaba o si una vestal era acusada de romper su voto de castidad, las consecuencias podían ser catastróficas. En el año 114 a.C., 3 vestales fueron acusadas de mantener relaciones sexuales con hombres romanos prominentes. Los escándalos sexuales involucrando a las vestales no eran meramente asuntos morales personales. Se creía que contaminaban la pureza ritual de toda la ciudad, poniendo en peligro la protección divina de Roma. Las acusaciones surgieron después de una serie de desastres militares y presagios ominosos, eventos que los romanos interpretaban como señales de que los dioses estaban enfadados. El castigo era específico y aterrador. Las vestales culpables no eran ejecutadas mediante crucifixión, decapitación o cualquier otro método estándar. Eran enterradas vivas, pero incluso esta descripción simplifica el ritual elaborado diseñado para maximizar tanto el sufrimiento como el significado simbólico. Primero, la vestal era despojada de sus vestimentas sagradas y vestida con ropas funerarias como si ya estuviera muerta. Luego era colocada en una litera cerrada, como las que se usaban para transportar cadáveres, y llevada en procesión a través de Roma hacia el Campus Sceleratus, el campo maldito, ubicado cerca de la Puerta Colina. La procesión avanzaba en completo silencio. Los ciudadanos apartaban la mirada, incluso los esclavos bajaban sus ojos. Era como si la mujer ya no existiera, como si fuera un fantasma caminando entre los vivos. Al llegar al Campus Sceleratus, descendían a la vestal por una escalera a una pequeña cámara subterránea. La cámara contenía una cama, una lámpara de aceite con suficiente combustible para unas pocas horas, y pequeñas cantidades de pan, agua, leche y aceite. Estas provisiones no eran misericordia, eran una ficción legal. Roma no podía permitirse técnicamente matar a una sacerdotisa sagrada, así que creaban la ilusión de que no la estaban matando directamente, sino simplemente sellándola bajo tierra con lo mínimo necesario para sobrevivir. Si moría, era voluntad de los dioses, no ejecución humana. Después de descender a la vestal, retiraban la escalera y llenaban la entrada con tierra hasta que ningún rastro visible quedaba en la superficie. La sacerdotisa permanecía enterrada viva en oscuridad absoluta después de que la lámpara se consumiera, rodeada por el sonido de su propia respiración cada vez más rápida mientras el oxígeno disminuía.
Podía gritar, pero nadie la oiría. Podía golpear las paredes, pero nadie respondería. Moriría sola, en oscuridad, sin que nadie testificara su final. Los hombres acusados de seducir a las vestales recibían un castigo diferente. Eran azotados hasta la muerte en el foro, en público, con testigos, con sus familias presentes para reclamar sus cuerpos después. Violenta, ciertamente, pero rápida. Y sus nombres, aunque manchados, permanecían en los registros. Sus familias continuaban, sus descendientes no llevaban la marca de infamia absoluta. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué Roma necesitaba no solo matar a estas mujeres, sino borrarlas de la existencia misma? La respuesta yace en cómo Roma conceptualizaba la transgresión femenina versus la masculina. Cuando un hombre desafiaba a Roma, aún operaba dentro de categorías comprensibles: ambición, codicia, venganza, honor. Estos eran motivaciones que los romanos entendían porque eran motivaciones masculinas. Un hombre que se rebelaba seguía siendo un hombre, aunque fuera un enemigo. Pero una mujer que desafiaba el orden romano representaba algo fundamentalmente más perturbador. No era simplemente una enemiga. Era una anomalía ontológica, una inversión del orden natural que los dioses habían establecido. Si las mujeres podían liderar ejércitos, envenenar senadores, romper votos sagrados o hablar en el foro, entonces todo el edificio de la civilización romana se tambaleaba. Porque esa civilización estaba construida sobre la premisa fundamental de que hombres y mujeres ocupaban esferas separadas e inmutables. Durante el reinado de Tiberio, en el año 19 después de Cristo, surgió un escándalo que ejemplificaba perfectamente cómo Roma castigaba a las mujeres que transgredían no solo las leyes, sino las categorías mismas de comportamiento aceptable. Paulina, una matrona respetable casada con un senador, fue engañada para mantener relaciones sexuales con un caballero romano llamado Decio Mundo en el templo de Isis. Mundo había sobornado a los sacerdotes del templo para que le dijeran a Paulina que el dios Anubis deseaba visitarla en la forma de Mundo. Cuando el engaño fue revelado, la respuesta romana fue devastadora y asimétrica. Los sacerdotes cómplices fueron crucificados. El templo de Isis fue demolido y su estatua arrojada al río Tíber. Decio Mundo, el perpetrador principal, fue simplemente exiliado. Pero Paulina, la víctima del engaño, fue forzada a divorciarse. Su nombre quedó manchado permanentemente. En círculos sociales romanos, se convertía en ejemplo de mujer que había transgredido, sin importar que hubiera sido engañada. Esta asimetría no era accidental ni excepcional, era sistemática. Reflejaba una verdad fundamental sobre cómo Roma pensaba sobre la agencia femenina. Una mujer romana no podía ser simplemente víctima. Si había participado en un acto sexual fuera del matrimonio, incluso mediante engaño, había transgredido. Su cuerpo había sido contaminado y esa contaminación la marcaba permanentemente. Las leyes matrimoniales augustas del año 18 a.C. codificaban esta visión con precisión legal brutal. La lex Julia de adulteris coercendis convertía el adulterio en crimen público, no meramente asunto privado entre familias, pero la ley aplicaba estándares radicalmente diferentes a hombres y mujeres. Un hombre casado solo cometía adulterio si tenía relaciones con una mujer casada. Podía frecuentar prostitutas, mantener concubinas o tener relaciones con esclavas sin consecuencias legales. Una mujer casada, sin embargo, cometía adulterio al tener relaciones con cualquier hombre que no fuera su esposo. El castigo prescrito también difería dramáticamente. Un padre que descubría a su hija en adulterio tenía el derecho legal de matarla a ella y a su amante inmediatamente si los capturaba en el acto.
Un esposo que descubría a su esposa en adulterio estaba legalmente obligado a divorciarse de ella dentro de 60 días o enfrentar cargos de proxenetismo. Podía matar al amante bajo ciertas circunstancias, pero matar a su esposa resultaba en cargos de asesinato. Esta aparente protección para la esposa era ilusoria. Después del divorcio, la mujer perdía gran parte de su dote, era públicamente humillada y enfrentaba el exilio en una isla remota. Se le prohibía casarse de nuevo y se le confiscaba la mitad de su propiedad. Era, efectivamente, muerta socialmente. Su existencia continuaba, pero su vida como persona respetable terminaba absolutamente. Los hombres adúlteros, en contraste, raramente enfrentaban consecuencias significativas, a menos que el adulterio fuera con la esposa de otro hombre poderoso, convirtiéndose así en insulto político más que moral. ¿Qué pasaba cuando mujeres de las clases bajas desafiaban a Roma? Las esclavas, las libertas, las extranjeras capturadas en guerras. Ellas enfrentaban formas de violencia que ni siquiera pretendían la ficción legal de los castigos a las ciudadanas. Durante la revuelta de Espartaco entre los años 73 y 71 a.C., miles de esclavas fugitivas se unieron al ejército rebelde, no solo como seguidoras de campamento, sino como combatientes. Las fuentes romanas mencionan escuetamente su presencia, como si fueran demasiado insignificantes para merecer descripción detallada. Pero cuando el general Marco Licinio Craso finalmente derrotó a Espartaco y masacró a su ejército, las mujeres capturadas enfrentaron destinos que los escritores romanos consideraban demasiado obvios para elaborar. Algunas fueron crucificadas junto a los hombres a lo largo de la Vía Apia. 6.000 cruces se extendían desde Roma hasta Capua, 130 millas de tortura agonizante. Las mujeres crucificadas morían más lentamente que los hombres, porque sus cuerpos más ligeros ejercían menos presión sobre los clavos, prolongando la asfixia. Podían tardar días en morir, expuestas a los elementos, a los insectos, a las aves que picoteaban sus rostros mientras aún respiraban. Otras fueron vendidas de regreso a la esclavitud, pero no a hogares domésticos. Fueron enviadas a los peores trabajos. Minas donde la expectativa de vida se medía en meses, molinos donde quedaban ciegas por el polvo de grano, burdeles donde sus cuerpos eran usados hasta el colapso. Roma no necesitaba rituales elaborados para castigar a esclavas. Su condición legal ya las definía como herramientas con voz, objetos que podían sufrir pero que no tenían derechos que defender. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. En el año 9 después de Cristo, en los bosques de Germania, algo sucedió que cambiaría para siempre cómo Roma pensaba sobre los bárbaros del norte. 3 legiones completas, 17.000 soldados, bajo el comando del general Publio Quintilio Varo, fueron aniquiladas en una emboscada orquestada por el líder germano Arminio. Fue uno de los desastres militares más catastróficos en la historia romana. Cuando las legiones de rescate finalmente llegaron al sitio de la batalla 6 años después, encontraron un escenario que horrorizó incluso a veteranos endurecidos. Los cuerpos habían sido mutilados ritualmente. Los cráneos de los oficiales estaban clavados a árboles. Pero lo que más perturbó a los romanos fue el destino de las mujeres del campamento. Las legiones romanas viajaban con extensos séquitos de seguidores de campamento, esposas de oficiales, prostitutas, comerciantes, adivinas. Cuando las legiones cayeron, estas mujeres quedaron a merced de los germanos victoriosos. Las tribus germánicas tenían sus propias concepciones sobre el honor, el género y el castigo.
Consideraban que las mujeres romanas que viajaban con ejércitos invasores merecían destinos específicos. Algunas fueron sacrificadas a sus dioses en arboledas sagradas, sus cuerpos colgados de árboles como ofrendas. Otras fueron tomadas como esclavas y forzadas a casarse con guerreros germanos, borrando sus identidades romanas mediante matrimonio y maternidad forzada. Sus hijos serían germanos, no romanos. Roma perdía no solo a los soldados, sino también la próxima generación que esas mujeres podrían haber producido para el imperio. Esta humillación específica, la idea de que mujeres romanas estaban dando a luz a hijos bárbaros, obsesionaba a los escritores romanos. Representaba una inversión completa del orden apropiado. Roma conquistaba. Roma tomaba mujeres enemigas como botín. El flujo reverso era impensable, vergonzoso, evidencia de debilidad fundamental. Pero el caso más revelador sobre cómo Roma castigaba la transgresión femenina no involucró a rebeldes extranjeras ni esclavas fugitivas. Involucró a la mujer más poderosa del imperio, Agripina la Menor, madre del emperador Nerón. Agripina había maniobrando expertamente a través de los peligros de la política imperial. Era bisnieta de Augusto. Había sobrevivido al reinado paranoico de Calígula. Se había casado estratégicamente con el emperador Claudio y había asegurado que Nerón fuera adoptado como heredero. Durante los primeros años del reinado de Nerón, efectivamente gobernaba el imperio desde las sombras, tomando decisiones administrativas, influyendo nombramientos y dirigiendo política exterior. Era, en todo menos en título, la soberana de Roma. Y ese era precisamente el problema. La relación entre Nerón y Agripina se deterioró cuando ella intentó mantener su control, mientras él buscaba independencia. Los conflictos se intensificaron hasta que Nerón decidió que su madre necesitaba morir, pero no podía simplemente ejecutarla. Agripina era demasiado popular, demasiado conectada, demasiado sagrada por su linaje augusto. Necesitaba un método que pareciera accidental. Primero intentó envenenarla, pero Agripina, paranoica después de décadas navegando la política imperial, tomaba antídotos regularmente. Entonces Nerón diseñó un barco especial con un techo colapsable y un fondo que podía abrirse para hundirlo. Invitó a su madre a un banquete de reconciliación en Baiae y le ofreció el barco para regresar a casa. El barco colapsó como planeado, pero Agripina era una nadadora experta y logró alcanzar la costa. Finalmente Nerón simplemente envió soldados. Irrumpieron en su villa y la acorralaron. Según Tácito, cuando los soldados desenvainaron sus espadas, Agripina señaló su vientre y dijo: «Golpea el útero», refiriéndose al órgano que había dado a luz al monstruo que ahora la mataba. Murió a puñaladas, su cuerpo apuñalado repetidamente, pero la violencia física era solo el comienzo del castigo. Nerón ordenó que su cuerpo fuera cremado inmediatamente, sin los rituales funerarios apropiados. Su memoria fue condenada oficialmente. Su nombre fue borrado de inscripciones públicas. Se prohibió mencionar sus logros. Las estatuas que la representaban fueron derribadas o modificadas. Roma había desarrollado un término específico para este castigo: damnatio memoriae, la condenación de la memoria. No era suficiente matar el cuerpo. El nombre, los logros, la existencia misma de la persona debían ser erradicados de la historia. Y aunque este castigo también se aplicaba a emperadores y hombres poderosos, se usaba con particular frecuencia contra mujeres que habían transgredido alcanzando poder político real. Porque para Roma, una mujer con poder político no era simplemente peligrosa, era antinatural, era una contradicción en términos que necesitaba ser eliminada, no solo físicamente sino conceptualmente. La historia no podía recordar que tales mujeres habían existido y tenido éxito, aunque fuera temporalmente, porque ese recuerdo plantaría semillas de posibilidad en generaciones futuras.
Mientras las llamas consumían el cuerpo de Agripina en una pira apresurada sin las ceremonias que su rango exigía, mientras los esclavos cincelaban su nombre de monumentos por todo el imperio, Roma enviaba un mensaje claro. Una mujer podía ser hija, esposa o madre de emperadores, pero nunca podía ser emperador ella misma. Y cualquier mujer que se acercara demasiado a ese poder enfrentaría no solo la muerte, sino la obliteración absoluta de su legado. Los métodos seguían evolucionando, adaptándose a nuevas circunstancias, pero el principio permanecía constante. Las mujeres que desafiaban el orden establecido no merecían solo castigo, merecían olvido. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La obliteración de Agripina estableció un precedente que resonaría a través de las décadas siguientes. Pero el imperio continuaba expandiéndose, encontrando nuevas fronteras, nuevos pueblos y nuevas mujeres que desafiarían el poder romano de maneras que obligarían a Roma a refinar aún más sus métodos punitivos. En el año 66 después de Cristo, apenas 7 años después de la muerte de Agripina, Judea explotó en rebelión. La gran revuelta judía no fue meramente un levantamiento de hombres desesperados contra la opresión romana. Fue un alzamiento que involucró a comunidades enteras, incluyendo mujeres que tomaron roles activos en la resistencia. La historiadora judía del período menciona a mujeres que fortificaron sus hogares, prepararon armas, y cuando las legiones rompieron las defensas de Jerusalén en el año 70, algunas prefirieron arrojar a sus hijos desde las murallas antes que verlos esclavizados por Roma. Otras se arrojaron ellas mismas, eligiendo muerte sobre captura. Cuando el general Tito finalmente penetró el templo y masacró a los defensores restantes, las legiones romanas se volcaron sobre la población civil. Los soldados tenían órdenes específicas sobre cómo tratar a los cautivos, y estas órdenes diferían significativamente entre hombres y mujeres. Los hombres mayores, de cierta edad, fueron ejecutados sumariamente. Los adolescentes y hombres jóvenes fueron vendidos como esclavos o reservados para los juegos gladiatorios en Roma. Pero las mujeres enfrentaban un cálculo diferente. Su valor como esclavas dependía de su edad, apariencia y estado de virginidad. Las vírgenes jóvenes comandaban precios extraordinariamente altos en los mercados de esclavos, porque los compradores romanos pagaban primas por mujeres que podían ser entrenadas apropiadamente. Las mujeres consideradas demasiado viejas o poco atractivas para la esclavitud doméstica eran enviadas a trabajos brutales. Moler grano en molinos, donde la expectativa de vida se medía en años, no décadas. Trabajar en talleres textiles donde respiraban fibras que destruían sus pulmones. O peor, a burdeles militares donde servían exclusivamente a soldados de las legiones más remotas del imperio. Pero Roma reservaba castigos especiales para mujeres que habían jugado roles de liderazgo en la rebelión. Flavio Josefo, el historiador judío que eventualmente cambió de bando, describe brevemente el destino de mujeres capturadas que habían liderado defensas de barrios o coordinado suministros para rebeldes. Fueron separadas de otros cautivos y ejecutadas públicamente en Cesarea, no mediante métodos rápidos, sino mediante exposición a bestias salvajes en el anfiteatro. Esta forma específica de ejecución era cargada de significado. No era simplemente asesinato, era espectáculo diseñado para humillar. Las mujeres eran despojadas desnudas antes de ser empujadas a la arena, exponiendo sus cuerpos a la mirada pública de miles. Luego, liberaban animales hambrientos, leones o leopardos que habían sido deliberadamente privados de alimento para maximizar su agresividad. La multitud vitoreaba, mientras las mujeres corrían inútilmente buscando escape que no existía.
Los animales las derribaban, despedazaban, a veces tardando minutos en matarlas mientras la multitud observaba cada momento. Sus cuerpos destrozados eran luego arrastrados fuera de la arena y arrojados en fosas comunes sin marcadores, sin rituales funerarios, sin nombres registrados. Roma había convertido el castigo en entretenimiento y la humillación sexual en espectáculo público. Las mujeres que habían desafiado las legiones morían desnudas ante multitudes rugientes, sus cuerpos convertidos en objetos de diversión brutal antes de ser completamente olvidadas. Durante el siglo II después de Cristo, mientras el imperio alcanzaba su máxima extensión bajo Trajano, surgieron formas más sutiles, pero igualmente devastadoras, de castigar la transgresión femenina. La Pax Romana había traído relativa estabilidad, lo que significaba que las rebeliones armadas se volvieron más raras. Pero las mujeres seguían encontrando maneras de desafiar las restricciones impuestas sobre ellas. En el año 180, Marco Aurelio murió y su hijo Cómodo asumió el trono. El reinado de Cómodo fue marcado por paranoia, excesos y purgas. Entre sus objetivos estaba su hermana Lucila, quien había conspirado para asesinarlo y restaurar lo que ella consideraba el gobierno apropiado del imperio. La conspiración fue descubierta antes de ejecutarse. Lucila, como mujer de la familia imperial, no podía ser simplemente ejecutada públicamente. Eso sería admitir que una mujer había llegado tan cerca de derrocar al emperador. En lugar de eso, Cómodo la exilió a la isla de Capri, la misma isla donde Tiberio había establecido su retiro décadas antes. El exilio sonaba relativamente benigno, comparado con otros castigos que hemos examinado, pero el exilio imperial era cuidadosamente diseñado para ser psicológicamente torturador. Lucila fue separada de todos sus amigos, familiares y aliados. Se le permitió solo un puñado de esclavas para servirla, deliberadamente elegidas entre aquellas que no le tenían lealtad. Se le prohibió correspondencia. Vivía en una villa que era esencialmente una prisión de lujo, rodeada por belleza natural, pero completamente aislada de contacto humano significativo. Después de un año de este exilio, Cómodo ordenó su ejecución. Fue estrangulada en privado, su cuerpo devuelto a Roma para un funeral rápido sin honores. Su nombre no fue formalmente condenado, pero tampoco fue recordado. Las inscripciones que la mencionaban simplemente omitían elaboración sobre su vida. Se convirtió en nota al pie, hermana del emperador que había cometido alguna transgresión vaga. Este patrón de borradura selectiva se repetiría con múltiples mujeres imperiales. Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo y madre de Caracalla y Geta, fue una de las mujeres más poderosas e intelectualmente influyentes del siglo XIII. Patronizaba filósofos, escritores y artistas. Participaba activamente en decisiones administrativas. Cuando Caracalla asesinó a su propio hermano Geta, Julia intentó mediar entre facciones y mantener estabilidad. Pero cuando Caracalla fue asesinado en el año 217 y Macrino tomó el poder, Julia enfrentaba una elección imposible. Podía someterse al nuevo emperador y aceptar irrelevancia, o podía resistir. Eligió resistir, intentando reunir apoyo para su nieto. Macrino respondió ordenando su arresto. Julia se suicidó antes de ser capturada, probablemente tomando veneno. Macrino intentó condenar su memoria, pero encontró resistencia inesperada. Julia había sido demasiado popular, demasiado generosa como patrona, demasiado respetada por demasiados senadores y administradores. La condena formal fracasó, pero Macrino logró algo más sutil. Ordenó que todas las cartas oficiales, documentos administrativos y decisiones asociadas con Julia fueran reatribuidas a los emperadores que ella había asesorado o actuando bajo su guía anónima. Julia Domna desapareció de la historia oficial del gobierno imperial mientras todavía vivía.
Sus acciones continuaban, pero su nombre se volvió ausente. Futuras generaciones leerían sobre las decisiones sabias de Septimio Severo o Caracalla, sin saber que Julia había sido la mente detrás de muchas de esas políticas. Era una forma diferente de damnatio memoriae, más completa en cierto sentido, porque no requería borrar su nombre de monumentos. Simplemente requería asegurar que ese nombre nunca fuera asociado con poder real. Las mujeres cristianas presentaban desafíos particulares para Roma. El cristianismo primitivo, a diferencia de la religión romana tradicional, ofrecía a las mujeres roles de liderazgo espiritual. Había diaconisas, profetisas, maestras. Algunas comunidades cristianas permitían a las mujeres predicar y liderar adoración. Para Roma, esto era doblemente problemático. No solo era una religión extranjera que rechazaba adorar al emperador, sino que también alteraba el orden de género apropiado. Durante las persecuciones bajo Diocleciano en los años 303-305, las autoridades romanas desarrollaron métodos específicos para quebrar a mujeres cristianas. Sabían que la ejecución simple a menudo creaba mártires que inspiraban más conversiones. Necesitaban métodos que humillaran tanto como mataran, que hicieran el martirio menos glorioso y más vergonzoso. Perpetua y Felicidad, ejecutadas en Cartago en el año 203, ilustran tanto los métodos como las limitaciones de la estrategia romana. Perpetua era una matrona noble de 22 años con un bebé lactante. Felicidad era su esclava embarazada. Ambas fueron arrestadas por practicar cristianismo y se negaron a sacrificar a los dioses romanos. Las autoridades intentaron primero presión social. El padre de Perpetua la visitó repetidamente en prisión, rogándole que renunciara y pensara en su hijo. Los magistrados señalaron que un simple gesto, un poco de incienso en el altar del emperador, la salvaría a ella y a su familia de la vergüenza. Ella se negó consistentemente. Entonces recurrieron a humillación física. Desnudaron a ambas mujeres antes de llevarlas al anfiteatro, planeando exponerlas ante la multitud antes de liberarlas a una vaca salvaje, especialmente entrenada para embestir a las víctimas. Pero incluso la multitud romana, acostumbrada a violencia espectacular, se rebeló ante la vista de una madre joven y una mujer embarazada desnudas en la arena. Los magistrados se vieron forzados a vestirlas con túnicas antes de continuar. La vaca las embistió repetidamente, lanzándolas por el aire, causando heridas graves pero no letales. Finalmente, gladiadores tuvieron que entrar a la arena para ejecutarlas con espadas. El gladiador asignado a Perpetua era joven e inexperto. Su primer golpe erró, causándole un corte superficial. Ella misma guió su mano para el segundo golpe, colocando la espada en su propia garganta. Roma había intentado humillarlas, quebrarlas, hacer su muerte vergonzosa. En cambio, crearon mártires cuyas historias serían contadas durante siglos. El diario de prisión de Perpetua sobreviviría, uno de los primeros textos cristianos escritos por una mujer, describiendo sus visiones, su fe inquebrantable y su muerte valiente. Las autoridades romanas aprendieron de este fracaso. En persecuciones posteriores desarrollaron métodos más efectivos para evitar crear mártires heroicos. En lugar de ejecuciones públicas espectaculares, simplemente hacían desaparecer a las cristianas prominentes, arrestadas en la noche, llevadas a prisiones remotas, ejecutadas en privado sin testigos, sin historias de martirio dramático para inspirar conversiones. Solo ausencias repentinas que generaban rumores, pero no certeza. Durante el siglo IV, después de que Constantino legalizara el cristianismo, Roma enfrentó un problema diferente: mujeres que usaban su nueva libertad religiosa para desafiar expectativas sociales de maneras que las autoridades consideraban excesivas.
El movimiento ascético cristiano atrajo a numerosas mujeres que rechazaban el matrimonio para dedicarse a la vida religiosa. Algunas vendían sus propiedades, liberaban sus esclavos y fundaban comunidades monásticas. Para las familias romanas tradicionales, esto era escandaloso. Las hijas estaban destinadas a casarse, producir herederos y perpetuar los linajes familiares. El ascetismo femenino amenazaba este sistema. Surgieron casos legales donde padres intentaban forzar a hijas adultas a casarse contra su voluntad religiosa. Los tribunales generalmente fallaban a favor de los padres, argumentando que las mujeres no podían tomar votos religiosos sin consentimiento paternal. Incluso dentro del cristianismo ahora legal, el control masculino sobre las elecciones femeninas permanecía supremo. Algunas mujeres desafiaron estas restricciones mediante métodos creativos. Melania la joven, heredera de una de las fortunas más grandes de Roma, se casó joven, pero convenció a su esposo de vivir en celibato después de que 2 hijos murieran en infancia. Cuando su padre intentó forzarlos a tener más hijos para asegurar la herencia familiar, Melania simplemente comenzó a regalar la fortuna a iglesias y monasterios. Su familia intentó detenerla mediante acciones legales, argumentando que ella carecía de capacidad legal para disponer de propiedades sin consentimiento paternal o conyugal. Melania apeló directamente al emperador, argumentando que como cristiana tenía derecho a usar su riqueza para propósitos religiosos. El caso se extendió durante años, un tira y afloja entre ley tradicional romana y nuevos valores cristianos. Eventualmente, Melania prevaleció parcialmente. Logró regalar suficiente riqueza para fundar varios monasterios antes de que su familia pudiera detenerla legalmente. Pero el precio fue su reputación. Los historiadores romanos tradicionales la describieron como fanática religiosa que había traicionado a su familia. Incluso escritores cristianos se sentían incómodos con su independencia, enfatizando en sus hagiografías que siempre actuaba con permiso de su esposo y guía espiritual masculina. La verdad era más compleja. Melania había encontrado una manera de ejercer autonomía real, aprovechando las contradicciones entre ley romana tradicional y valores cristianos emergentes. Pero esa autonomía tenía que ser cuidadosamente enmarcada como obediencia a autoridad espiritual masculina para ser socialmente aceptable. El colapso del Imperio Occidental en el siglo V trajo cambios dramáticos, pero la continuidad en cómo el poder trataba la transgresión femenina era notable. Los reinos bárbaros que surgieron de las ruinas imperiales adoptaron muchos valores romanos, incluyendo actitudes sobre el género. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Gala Placidia, hija del emperador Teodosio I, vivió uno de los giros más extraordinarios de este periodo de transición. Cuando Roma fue saqueada por los visigodos en el año 410, fue capturada y forzada a casarse con Ataulfo, el rey visigodo. Esto fue diseñado como humillación final para Roma, una princesa imperial convertida en esposa bárbara. Pero Placidia transformó su cautiverio en poder. Se convirtió en asesora de Ataulfo, influyendo su decisión de buscar alianza con Roma en lugar de destrucción total. Cuando Ataulfo fue asesinado, ella eventualmente regresó a Roma y se casó con el general Constancio. Cuando Constancio se convirtió en coemperador brevemente, ella se volvió Augusta. Después de su muerte, gobernó como regente para su hijo Valentiniano III durante 25 años. Placidia ejerció poder real que habría sido impensable para una mujer romana en la altura del imperio. Pero tuvo que hacerlo siempre en nombre de su hijo, nunca en el suyo propio.
Tuvo que navegar constantemente entre generales ambiciosos, obispos poderosos y gobernadores provinciales, todos los cuales la respetaban por su linaje pero resentían su influencia. Y cuando finalmente murió en el año 450, los historiadores lucharon con cómo recordarla. Algunos enfatizaban su piedad y devoción materna, otros insinuaban que había sido manipuladora, ambiciosa más allá de lo apropiado para una mujer. Pocos la describían simplemente como lo que era, una gobernante efectiva que había navegado décadas de crisis política, manteniendo al imperio occidental unido más tiempo del que habría durado sin ella. El imperio romano de Oriente, que continuaría por 1000 años más como imperio bizantino, desarrollaría sus propias formas de castigar la transgresión femenina. Pero los principios fundamentales establecidos por Roma permanecieron. Las mujeres que buscaban poder político debían hacerlo indirectamente, a través de hijos o esposos. Las que transgredían abiertamente enfrentaban no solo castigo físico, sino borradura de la memoria histórica. Teodora, esposa del emperador Justiniano en el siglo VI, es uno de los últimos ejemplos claros de este patrón. Había sido actriz y posiblemente prostituta antes de casarse con Justiniano, ascenso social que era técnicamente imposible bajo ley romana tradicional. Como emperatriz, ejerció poder extraordinario, asesorando a Justiniano en asuntos de Estado, influenciando nombramientos religiosos y famosamente persuadiéndolo de no huir durante la revuelta de Nicá en el año 532. Su discurso a Justiniano ese día fue registrado por el historiador Procopio. La realeza es una buena mortaja. Básicamente argumentó que era mejor morir como emperador que huir y vivir como cobarde. Justiniano suprimió la revuelta brutalmente y consolidó su poder. Pero el mismo Procopio, que registró ese discurso heroico, también escribió una historia secreta viciosa, describiendo a Teodora como ninfómana depravada, cruel tirano y manipuladora siniestra. La contradicción es reveladora. Procopio, como buen romano, no podía reconciliar la imagen de una mujer poderosa y efectiva con su comprensión de cómo debía ser el orden apropiado. Entonces creó dos Teodoras, la emperatriz pública digna que él tenía que elogiar oficialmente y la mujer privada monstruosa que él describía en escritos secretos. De esta manera, incluso cuando las mujeres lograban poder real e indiscutible, los hombres que registraban la historia encontraban maneras de socavar ese logro, de sugerir que debajo de cualquier éxito público yacía corrupción moral privada. Este patrón no era peculiar a Roma. Aparece en sociedad tras sociedad a través de la historia. Pero Roma lo perfeccionó, lo codificó en ley, lo ritualizó en práctica cultural. Roma desarrolló el lenguaje, los métodos y la justificación ideológica para castigar a las mujeres no solo por acciones específicas, sino por transgredir categorías de género fundamentales. Los castigos físicos, las ejecuciones públicas humillantes, el enterrar vivas a las vestales, las crucifixiones masivas después de rebeliones, todo esto era terrible. Pero quizás el castigo más efectivo, el que resonaba a través de siglos, era la damnatio memoriae, la eliminación sistemática de mujeres poderosas del registro histórico. Porque cuando se borran los nombres, cuando se reatribuyen los logros, cuando se reescriben las historias para minimizar o vilificar la agencia femenina, se envía un mensaje a través del tiempo. Las mujeres que buscan poder serán olvidadas. Sus éxitos serán atribuidos a hombres, sus fracasos serán amplificados, su existencia misma será cuestionada por generaciones futuras. Roma no inventó el patriarcado, pero refinó sus mecanismos con precisión legal y eficiencia administrativa que otras sociedades estudiarían y copiarían durante milenios. Y cuando examinamos cómo Roma castigaba a las mujeres que desafiaban su autoridad,
Vemos no solo violencia brutal, sino un sistema completo diseñado para hacer que tal desafío pareciera no solo peligroso, sino literalmente impensable. Las mujeres que colgaban de las murallas de Cartago, las vestales enterradas vivas, las cristianas ejecutadas en anfiteatros, las emperatrices cuyas memorias fueron condenadas, todas ellas fueron víctimas no solo de crueldad individual, sino de una máquina cultural diseñada para mantener el orden de género a través de cualquier medio necesario. Y quizás lo más perturbador es cuán exitoso fue este sistema. Durante siglos después de la caída de Roma, sociedades europeas siguieron citando ley romana, invocando precedentes romanos y aplicando lógica romana para justificar restricciones sobre las mujeres. El legado de los métodos punitivos romanos se extendió mucho más allá de las fronteras del imperio, influyendo códigos legales hasta la era moderna. Cuando pensamos en el castigo reservado a las mujeres que desafiaban el poder de Roma, no debemos pensar solo en momentos individuales de violencia. Debemos pensar en un sistema completo, legal, social, cultural, ideológico, que definía la transgresión femenina como amenaza existencial al orden civilizado mismo. Y debemos reconocer cómo elementos de ese sistema persisten, transformados pero reconocibles, en las estructuras de poder que continúan definiendo quién puede ejercer autoridad y cómo. Las mujeres de Cartago que tomaron armas, las vestales que rompieron votos, Boudica que lideró rebelión, Agripina que gobernó imperio, Perpetua que eligió fe sobre familia, Placidia que transformó cautiverio en poder, Teodora que persuadió emperador a quedarse. Todas ellas pagaron precios terribles por sus transgresiones, pero ninguna de ellas fue completamente borrada. Sus historias sobrevivieron, fragmentadas y distorsionadas, pero sobrevivieron, y esa supervivencia misma es una forma de victoria. Porque cada vez que contamos estas historias, cada vez que recordamos sus nombres, cada vez que reconocemos su agencia y humanidad, desafiamos el castigo final que Roma intentó imponer: el olvido total. Las mujeres que desafiaron Roma no ganaron en su tiempo. Casi todas fueron asesinadas, humilladas, borradas de registros oficiales, pero sus acciones demostraron que el poder romano, por brutal y completo que pareciera, nunca fue absoluto. Siempre hubo grietas, siempre hubo resistencia, siempre hubo mujeres dispuestas a Arpartius parte 2. Continuación. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las mujeres que desafiaron Roma no ganaron en su tiempo. Casi todas fueron asesinadas, humilladas, borradas de registros oficiales. Pero sus acciones demostraron que el poder romano, por brutal y completo que pareciera, nunca fue absoluto. Siempre hubo grietas. Siempre hubo resistencia, siempre hubo mujeres dispuestas a arriesgar todo, sabiendo que el castigo sería ejemplar y devastador. Durante el siglo III después de Cristo, mientras el imperio se fragmentaba bajo presión de invasiones bárbaras, crisis económicas y guerras civiles constantes, surgió un fenómeno que revelaba hasta qué punto Roma había fallado en suprimir completamente la ambición política femenina, las emperatrices soldado. Julia Maesa, hermana de Julia Domna, había observado cómo su hermana navegaba y eventualmente fue destruida por la política imperial. Cuando el emperador Macrino intentó marginalizar a la familia siria de las Julias, Maesa no aceptó el exilio silenciosamente. Tenía 70 años, edad en la que se esperaba que las mujeres romanas se retiraran a la obscuridad doméstica. En cambio, orquestó un golpe militar. Usando su inmensa riqueza y conexiones con las legiones estacionadas en Siria, Maesa convenció a los soldados de que su nieto de 14 años, Elagábalo, era el hijo ilegítimo de Caracalla y, por tanto, heredero legítimo del trono. Era mentira completa, pero las legiones la creyeron.
o fingieron creerlo, porque Maesa les pagó generosamente. En el año 218, las legiones proclamaron emperador a Elagábalo y marcharon contra Macrino. La batalla fue breve. Macrino fue derrotado y ejecutado. Elagábalo entró en Roma como emperador, pero todos sabían quién realmente controlaba el poder. Maesa gobernaba desde las sombras, tomando decisiones administrativas, manejando finanzas imperiales, negociando con el Senado. Cuando Elagábalo demostró ser tan errático e impredecible que amenazaba la estabilidad del régimen, fue Maesa quien orquestó su asesinato y reemplazo por su otro nieto, Alejandro Severo. Durante 18 años, Maesa y luego su hija Julia Mamea efectivamente gobernaron el imperio. Nunca tomaron el título de emperador. Nunca aparecieron en monedas con ese título específico, pero ejercían autoridad imperial real. Y cuando finalmente murieron, los historiadores romanos se retorcieron intentando explicar cómo esto había sido posible. Algunos argumentaban que las legiones sirias eran bárbaros orientales que no comprendían el orden romano apropiado. Otros sugerían que los tiempos de crisis habían forzado compromisos temporales con la tradición. Ninguno podía admitir simplemente que estas mujeres habían sido gobernantes capaces que mantuvieron al imperio funcionando durante un período catastrófico donde docenas de emperadores masculinos habían fracasado. El castigo para las Julias vino después de su muerte. Sus reformas fueron desechadas. Sus nombramientos fueron purgados. Los historiadores reescribieron sus reinados para enfatizar la debilidad de sus emperadores títeres en lugar de la fuerza de su liderazgo real. La damnatio memoriae no necesitaba ser formal y oficial. Podía ser sutil, gradual, una simple decisión de atribuir éxitos a otros y fracasos a ellas. Pero el precedente había sido establecido. Las mujeres podían gobernar imperios si eran suficientemente astutas, ricas y despiadadas. Roma había intentado durante siglos hacer esto impensable. Las Julias demostraron que era perfectamente pensable. Solo requería estar dispuesta a operar en las sombras, aceptar que el crédito iría a otros y estar preparada para el castigo póstumo de la historia. La paradoja del castigo ejemplar. Aquí yace la paradoja central de los métodos punitivos romanos hacia las mujeres transgresoras. Cuanto más brutal y público era el castigo, más memorable se volvía la mujer castigada. Roma quería simultáneamente hacer ejemplos aterradores de las rebeldes y borrarlas completamente del recuerdo. Estos objetivos eran fundamentalmente contradictorios. Boudica fue retratada como monstruo, pero su nombre sobrevivió. Agripina fue asesinada y su memoria condenada, pero los historiadores no pudieron evitar documentar su poder. Las vestales enterradas vivas se convirtieron en advertencias, pero advertencias que requerían contar sus historias. Cada castigo ejemplar creaba una narrativa que transmitía precisamente lo que Roma quería suprimir. La evidencia de que las mujeres podían y habían desafiado el orden patriarcal. Los emperadores del siglo IV intentaron resolver esta paradoja mediante métodos más sofisticados. En lugar de ejecuciones espectaculares, preferían el exilio silencioso. En lugar de damnatio memoriae formal, simplemente omitían mencionar a las mujeres en documentos oficiales. En lugar de tortura pública, aplicaban presión social y económica que hacía la resistencia insostenible. Cuando Constantina, hija del emperador Constantino, fue acusada de conspirar contra su medio hermano Constancio II en el año 354, no fue ejecutada públicamente. Fue enviada a una villa remota en Bitinia, donde murió misteriosamente meses después. La causa oficial fue fiebre. Nadie creía eso, pero nadie podía probarlo. No hubo mártir dramático, solo una muerte conveniente que eliminaba una amenaza política sin crear historia memorable. Esta era la evolución final de los métodos punitivos romanos.
hacer desaparecer a las mujeres problemáticas tan silenciosamente que generaciones futuras ni siquiera sabían que habían existido. No dejar cuerpos colgando de murallas, sino simplemente ausencias inexplicadas. No borrar nombres de monumentos, sino nunca inscribirlos en primer lugar. El precio del silencio. Pero el silencio también tenía precio. Cada mujer que desaparecía sin explicación generaba rumores. Cada muerte misteriosa alimentaba especulación. Las historias susurradas en mercados y baños públicos a veces eran más dañinas para la legitimidad imperial que las ejecuciones públicas habrían sido. Durante el reinado de Teodosio II en el siglo V, su hermana Pulqueria ejercía control significativo sobre la administración imperial. Se había declarado virgen consagrada, lo que le otorgaba cierto respeto y autonomía. Cuando Teodosio se casó con Atenaís Eudocia, una mujer inteligente y educada, inicialmente Pulqueria y Eudocia cooperaron, pero tensiones eran inevitables. Dos mujeres poderosas compitiendo por influencia sobre el mismo emperador creaban situación insostenible. Durante años maniobraron una contra la otra, formando facciones, influyendo nombramientos, saboteándose sutilmente. Finalmente, en el año 443, Eudocia fue acusada de adulterio con un funcionario de la corte. La evidencia era circunstancial, probablemente fabricada por enemigos de Eudocia. Teodosio la exilió a Jerusalén. Oficialmente era peregrinación piadosa. Todos sabían que era destierro permanente. Eudocia pasó los últimos 16 años de su vida en Tierra Santa, lejos de la corte, lejos del poder. Estableció monasterios, patronizó iglesias, escribió poesía, pero nunca regresó a Constantinopla. No fue ejecutada, no fue torturada, no sufrió damnatio memoriae formal. Simplemente fue removida, y esa remoción fue suficiente. Pulqueria consolidó su poder, gobernando efectivamente hasta su muerte en el año 453. Eudocia fue recordada principalmente como patrona religiosa, no como la emperatriz políticamente activa que había sido. El castigo se había vuelto más sutil, pero no menos efectivo. En lugar de destruir el cuerpo o borrar el nombre, simplemente se relocalizaba a la mujer problemática donde no podía causar daño. Se le permitía mantener dignidad superficial mientras se le despojaba de poder real. Era exilio dorado que lucía como honor religioso. Las últimas rebeldes. A medida que el imperio occidental colapsaba en el siglo V y el imperio oriental se transformaba en lo que llamaríamos bizantino, los patrones establecidos por Roma antigua continuaban con variaciones locales. Los reinos germánicos, que surgieron en las ruinas occidentales, adoptaron muchas actitudes romanas sobre el género mientras añadían sus propias tradiciones. En el año 476, cuando el último emperador occidental, Rómulo Augustulo, fue depuesto, su madre Barbaria desapareció de los registros históricos. No sabemos qué le sucedió. Algunos historiadores especulan que fue exiliada. Otros sugieren que se retiró a un convento. La ausencia de información misma es reveladora. Una mujer que había estado en el centro del poder imperial simplemente se desvaneció cuando ese poder colapsó. Pero en el Imperio Oriental, que continuaría por 1000 años más, mujeres seguían encontrando maneras de ejercer poder y enfrentar consecuencias cuando transgredían demasiado abiertamente. Teodora, esposa de Justiniano ya mencionada, fue quizás la más exitosa, pero incluso ella tuvo que navegar constantemente entre ejercer influencia real y mantener apariencia de deferencia apropiada. Cuando Teodora murió en el año 548, Justiniano quedó devastado, pero notablemente no intentó elevarla póstumamente ni exagerar su memoria. Sus monumentos la honraban como emperatriz piadosa y consejera sabia, pero cuidadosamente evitaban sugerir que había sido cogobernante igual. Incluso en muerte había límites en cuánto poder se podía atribuir públicamente a una mujer.
Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Las últimas décadas del Imperio Romano Clásico y los primeros siglos de su sucesor bizantino demostraron algo crucial sobre los castigos reservados para mujeres transgresoras. Evolucionaban con las circunstancias, pero nunca desaparecían completamente. Las formas específicas cambiaban. El enterrar vivas a las vestales se volvió obsoleto cuando el paganismo fue reemplazado por cristianismo. Las ejecuciones en anfiteatros cesaron cuando los juegos gladiatorios fueron prohibidos. Pero el principio fundamental persistía. Las mujeres que buscaban poder político o autoridad militar debían hacerlo indirectamente o enfrentar consecuencias severas. Y estas consecuencias ya no eran solo físicas. En sociedades cada vez más burocráticas y literarias, el castigo tomaba formas documentales. El poder de escribir historia, de determinar qué nombres aparecían en crónicas oficiales, de decidir qué logros merecían registro permanente, todo esto se convirtió en herramienta de control, tanto como las espadas y cruces habían sido. El legado de sangre y silencio. Cuando miramos hacia atrás, a través de los siglos de dominio romano, desde la República temprana hasta el Imperio tardío y su transformación bizantina, el patrón es inquietantemente consistente. Roma desarrolló un repertorio completo de castigos específicamente diseñados para mujeres que transgredían límites de género, para mujeres que violaban normas sexuales, entierro vivo, exilio, confiscación de propiedad, destrucción de reputación familiar, para mujeres que tomaban armas, crucifixión, exposición a bestias, masacre de familias completas, esclavitud sexual sistemática, para mujeres que buscaban poder político, asesinato que parecía accidente, exilio disfrazado de honor religioso, damnatio memoriae que borraba sus nombres de la historia. Y subyacente a todos estos castigos específicos estaba el método más insidioso, la reescritura constante de la historia para minimizar la agencia femenina, atribuir éxitos a hombres, amplificar fracasos y sugerir que cualquier mujer poderosa era aberración antinatural. Las mujeres de Cartago, colgadas de las murallas, no fueron las primeras ni las últimas en descubrir que Roma reservaba castigos particulares para aquellas que desafiaban su autoridad. Cada generación producía nuevas rebeldes, nuevas transgresoras, nuevas mujeres que rechazaban aceptar los límites impuestos sobre ellas. Y cada generación de autoridades romanas refinaba los métodos para quebrarlas, humillarlas y borrarlas. Pero aquí está la verdad final, que Roma nunca pudo suprimir completamente. El castigo mismo era admisión de amenaza. No se desarrollan métodos elaborados para castigar enemigos insignificantes. No se dedican siglos a perfeccionar técnicas de borradura histórica para personas sin importancia. La brutalidad misma del castigo revelaba cuánto miedo tenía Roma de lo que las mujeres podrían lograr si se les permitiera libertad completa. Cada vestal, enterrada viva, demostraba que Roma temía el poder femenino sobre lo sagrado. Cada emperatriz asesinada demostraba que Roma temía el liderazgo político femenino. Cada rebelde crucificada demostraba que Roma temía la resistencia militar femenina. El castigo era confesión de miedo, y ese miedo era justificado, porque a pesar de siglos de castigos cada vez más sofisticados, las mujeres continuaban desafiando, resistiendo, buscando poder. Algunas ganaban temporalmente, como las Julias que gobernaron imperio por casi 2 décadas. Algunas perdían espectacularmente, como Boudica, cuyo ejército fue masacrado. Algunas simplemente desaparecían en exilios silenciosos o muertes misteriosas.
Pero ninguna generación carecía de mujeres dispuestas a probar los límites, a empujar contra las restricciones, a arriesgar todo por la posibilidad de autonomía, poder o simplemente la dignidad de vivir según sus propios términos. Los cuerpos en las murallas de Cartago eventualmente fueron removidos y olvidados. Las cenizas de las vestales ejecutadas se dispersaron en el viento. Los nombres borrados de monumentos se perdieron en el tiempo, pero la memoria colectiva de resistencia persistió. Cada generación de mujeres sabía, aunque solo vagamente, que hubo otras antes que ellas que habían desafiado y pagado precios terribles. Y esa memoria, fragmentada y distorsionada como era, servía como inspiración tanto como advertencia. Sí, el castigo sería brutal. Sí, la historia probablemente las olvidaría o distorsionaría sus historias. Pero era posible resistir, era posible desafiar, era posible, aunque solo temporalmente, ejercer poder real en un mundo diseñado para negárselo. Roma cayó finalmente, no por las rebeliones de mujeres, sino por la convergencia de crisis económicas, militares y políticas que ningún sistema podía sobrevivir indefinidamente. Pero incluso en su caída, los métodos que había desarrollado para controlar a las mujeres sobrevivieron. Fueron adoptados por los reinos sucesores, codificados en ley canónica, transmitidos a través de tradiciones legales que continuarían influyendo sociedades europeas durante más de 1000 años. El castigo reservado a las mujeres que desafiaban el poder de Roma no terminó cuando Roma cayó. Simplemente evolucionó, se adaptó, encontró nuevas formas apropiadas para nuevas circunstancias. Los métodos específicos cambiaban, pero el principio permanecía. Las mujeres que buscaban transgredir límites de género debían ser castigadas de maneras que sirvieran no solo como justicia individual, sino como advertencia colectiva a todas las demás mujeres. La historia que los libros de texto raramente cuentan completamente es esta. Roma no solo conquistó territorios y pueblos, conquistó y codificó formas específicas de pensar sobre el género, el poder y el castigo. Desarrolló un lenguaje legal y conceptual para justificar la subordinación femenina. Creó rituales y métodos para castigar la transgresión de maneras que maximizaban tanto el sufrimiento individual como el impacto social. Y quizás lo más importante, Roma demostró que incluso el imperio más poderoso de su tiempo, con todas sus legiones y leyes, sentía suficiente amenaza por las mujeres que buscaban autonomía, que dedicó recursos significativos a desarrollar métodos cada vez más sofisticados para controlarlas, quebrarlas y borrarlas de la memoria colectiva. Esa dedicación misma es testimonio del poder que Roma temía. Y las historias que sobreviven, fragmentadas e incompletas como son, siguen siendo testimonios de las mujeres que se negaron a ser completamente borradas, que dejaron rastros en el registro histórico a pesar de todos los esfuerzos por eliminarlas. Los cuerpos colgando de las murallas de Cartago fueron eventualmente bajados y olvidados. Pero la pregunta que planteaban permanece. ¿Qué se necesita para hacer que un imperio entero dedique siglos a perfeccionar métodos de castigo específicamente para la mitad de su población? Y la respuesta, incómoda como es, sugiere que incluso en sus momentos de mayor poder, Roma nunca estuvo completamente segura de que su control sobre las mujeres fuera absoluto. Porque si lo hubiera sido, no habría necesitado castigos tan elaborados, tan brutales, tan diseñados específicamente para aterrorizar y borrar. El castigo mismo era admisión de que la resistencia era posible, que el desafío era real, que el orden que Roma proclamaba como natural y eterno en realidad requería violencia constante para mantener. Y esa verdad, más que cualquier batalla o ley específica, es quizás el legado más duradero del castigo reservado a las mujeres que desafiaban el poder de Roma.